Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Esta plática de cierre del día inaugural de la Feria de Arte Contemporáneo de México va a discursar sobre los museos. Y tenemos el honor de tener a estos dos grandes colegas con nosotros. Curiosamente, Manuel Segade tomó la dirección del Museo Nacional de Reina Sofía en España, en Madrid, en el año 2023, a mediados. Y Daniel Garza Usabiaga, nuestro colega de tantos años, se está estrenando como director de museos y nada menos que con el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes. Una servidora, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y quien además me toca hoy moderar esta charla. Somos tres museos con algunos puntos en común y con algunas distancias. Pensemos que compartimos algunas líneas curatoriales y discursivas, esas líneas que dialogan entre la modernidad y la contemporaneidad. Sin embargo, Manuel Segade, director del Reina Sofía, insisto, posee además un papel muy importante. Y ese papel es el de desarrollar una de las colecciones más importantes de Europa, una de las colecciones que año con año nos ha enseñado a entender los procesos modernos en el arte y que sabemos que ustedes continúan llevando a cabo una labor muy seria de coleccionismo. Anualmente ustedes tienen compras trascendentales para seguir creciendo esos recursos y con una presencia muy fuerte en Arco a través de estos programas de coleccionistas. Manuel comparte con Daniel el dirigir museos nacionales. Sin embargo, el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes se distancia en el sentido que no tiene una colección de arte. Bueno, su colección son esos murales que ostenta el palacio. Sin embargo, no llevan a cabo una labor continua de coleccionismo como es el caso del Reina Sofía. En cambio, bueno, además comparten otro tema para mí central y que se distancia completamente de Marco, y es el ser museos que construyen discursos nacionales desde el centro de sus países y desde las capitales de sus países. Sin embargo, Marco es un museo que nació en otras circunstancias, es un museo que nace precisamente en un problema de descentralizar el arte, que busca una visión desde el norte de este país y que contempla un diálogo con sobre todo los estados del sur de los Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta estos símbolos y estos síntomas de las políticas culturales que algunas nos unen y otras nos distancian, me gustaría pues comenzar con nuestro invitado foráneo. Le voy a ceder la palabra a Manuel Segade, de quien de mucho nos gustaría escuchar cuál es su visión para esta nueva etapa de construcción del Reina Sofía. Muchas gracias, Tayana, y muchas gracias por la invitación a la feria. La verdad es que me interesa especialmente estar aquí porque no es el mejor momento para venir de España a México con un museo con nombre de reina española en este preciso momento, con lo cual agradezco mucho la invitación. Lo primero que me interesa al hablar de Reina Sofía es partir de dos definiciones, ¿no? Quiero decir, somos un museo estatal público, un museo de la Administración Pública Española, digamos, con presupuesto garantizado por el Estado, que no necesita buscar recursos para funcionar. Eso es muy importante, es algo bastante especial en el contexto de Europa ahora mismo también, digamos, en este régimen más, digamos, neoliberal o de compartir público y privado en el que vivimos ya internacionalmente. Pero también tiene una característica esencial. Es un museo de arte moderno y contemporáneo, pero sobre todo es un museo de arte contemporáneo. Como sabéis, el nombre es Museo Centro de Arte, ¿no? Museo Nacional Centro de Arte, y ese
en la parte del Museo Nacional hay una parte moderna, hay una parte contemporánea, en la parte del Centro de Arte hay una parte totalmente contemporánea. Con lo cual, digamos, en cierto modo, el pensar desde el presente es lo que se vuelca sobre el pasado de la colección moderna para permitir entenderlo de otra manera, ¿no? Con lo cual hay algo muy especial, porque si pensáis en los museos con colecciones precisamente tradicionales, son por una parte museos, digamos, que cobijan objetos, no sujetos, mientras que un museo de arte contemporáneo tiene sujetos que precisamente interpelan continuamente, literalmente, digamos, porque hay artistas y artistas, son mujeres y hombres que están vivos y que hablan con el museo y que dialogan con él, que producen con él, que piden respeto para sus piezas, que piensen cómo deberían estar enseñadas y qué debería pasar con los relatos que se construyen con ellas, pero también esos propios objetos ya son unos sujetos que interpelan desde un lado político, desde una conciencia del presente, que transforman la visión que estos museos tienen de sí mismos, ¿no? Luego hay otro lado que también tiene que ver con esa definición de qué es un museo contemporáneo. Me gusta insistir muchísimo en que los museos tradicionales, no sé el equivalente aquí cuál sería exactamente, pero si pensamos en el Prado, por ejemplo, es un museo, o la National Gallery de Londres, si preferís, pero son museos hechos para el ojo, que es un eufemismo del cuerpo entero. Es un órgano intelectual, que es masculino, que es de clase media o alta, y que además, digamos, evidentemente es blanco, ¿no? Y es un órgano, digamos, que, insisto, sustituye al cuerpo entero. ¿Qué podéis hacer con el cuerpo en un museo tradicional? Como mucho sentaros en un banco para mirar con atención una pieza, ¿no? Resulta que los museos de arte contemporáneo son museos para el cuerpo entero. Y el arte contemporáneo está hecho para el cuerpo entero y desde el cuerpo entero. Quiero decir que muchas veces la gente piensa que somos las generaciones más del presente, que pensamos en cómo volver a un museo feminista, cómo pensar aplicar teoría decolonial y otras presencias sociales o raciales en los museos, o que nos ponemos a pensar por primera vez en la conciencia de clase y en el acceso, ¿no? Pues resulta que es que esto nace precisamente con el propio régimen del arte contemporáneo, ¿no? En los años 60 hay una serie de transformaciones en el mundo de las ideas que dan lugar a lo que entendemos por contemporaneidad frente al régimen de lo moderno, y que precisamente parten de un momento en el que en los 60 pues, se produce la segunda ola del feminismo, que es en cierto modo la que da lugar a que existan mujeres performers que trabajan con su cuerpo y que transforman en aquel momento la historia del arte. En el 69 se produce la revuelta de Stonewall, que es una revuelta LGTBIQ+. Mayo del 68 es una revuelta de clase, no solo una revuelta estudiantil, con ecos en todo el mundo. Y la mayoría de los antiguos, digamos, antiguas colonias de los imperios europeos se acaban de independizar formalmente en aquel mismo momento, ¿no? Que digamos que eso es lo que provoca todos los flujos poblacionales que multiplican las etnicidades que hay en todas nuestras capitales europeas en este caso. Con lo cual hay algo ahí fundamental en esa genealogía y en ese nacimiento de pensar qué hacen con el cuerpo, con los cuerpos, los museos de arte contemporáneo, cuáles son esos cuerpos que hablan, y sobre todo cómo nuestras propias estructuras democráticas y de la administración pública como la nuestra realmente no es que sean solo museos democráticos, sino que obligatoriamente se rigen como parte de las condiciones de igualdad de una sociedad. Y eso creo que es una raíz fundamental que además comparto absolutamente con el director anterior, con la tradición, ¿no?, política que el museo hereda. Y digo política porque, claro, no se trata de una política partidista de un lado o de otro, sino de entender que cualquier trabajo sobre la representación del mundo en realidad es un trabajo político. Nos permite entender el mundo de otra manera que no es la que traíamos de base, ¿no? Con lo cual es un trabajo político por antonomasia y un trabajo que, digamos, un coadyuvante para la transformación social. No es que transformen socialmente los museos, sino que son como estos enjuagues que te tomas cuando tienes gingivitis, que coayudan, no curan, pero ayudan a que haya un proceso que en cierto modo mejore, ¿no? Y ahí hay otra parte también elemental de los museos de arte contemporáneo, digamos, en cómo trabajamos con los tiempos, ¿no? Precisamente. No nos toca, digamos, mucha gente piensa que estamos alumbrando futuros posibles, hablando de un porvenir, ¿no?, trayendo algo que está por llegar todavía, casi como la raíz del comunismo de base, ¿no? Aquel momento en el que las personas, los humanos, seremos transformados y seremos de otra manera, entenderemos otra forma de vida, sino que creo que lo hemos entendido todos y todas después de la pandemia. Lo que tenemos es que empezar a reconocer futuros que ya están aquí, aquellos futuros deseables con los que ya convivimos y que son los que creemos que son interesantes, ¿no? Y ahí pasa algo también muy, muy importante, porque cada vez que encargamos proyectos, creo que eso es algo que compartimos las tres totalmente, que cada vez que encargas un proyecto a un artista o a un artista, lo que va a hacer sí que es una cosa del futuro que no sabes cómo será,
lo que va a necesitar un artista dentro de 5 años en el Museo Reina Sofía, no tenemos ni idea de lo que va a ser. No tenemos ni idea de lo que va a generar ni cuáles van a ser sus consecuencias, lo que va a exigir a nivel institucional, etc. Y ahí hay algo muy importante, porque los museos de arte contemporáneo, si fuesen una novela, o sea, un género de la literatura, serían ficción especulativa o serían ciencia ficción. Un museo como el Prado es una perfecta novela realista, ¿no? Sería La Regenta o Ana Karenina, o, ¿entendéis? ¿No? Y de repente, pues nosotros estamos en otro espacio. Esto nos lleva a muchas cosas y no quiero alargarlo mucho, pero digamos, cómo esto se deriva o se traduce en forma práctica en lo que va a venir a este museo, ¿no? Me hace gracia que esta mañana Tayana me decía, no tienes por qué desvelar mucho si no quieres, ¿no? Pero realmente hay un proyecto publicado, si tenéis curiosidad con esto, en la pestaña inferior de la web del museo hay una parte en negro que es precisamente, vemos un filete en el que puedes aplicar a los empleos del museo, a las becas, etcétera, y ahí también hay proyecto para los próximos 5 años. Está redactado, está escrito, lo tenéis al completo ahí, quiero decir, no con el programa detallado, pero sí con las líneas de trabajo, y son más de 20 páginas, con lo cual creo que el que tenga interés en especial, ahí lo tenéis públicamente, ¿no? Pero sí me importa hablar de varios puntos muy, muy elementales, que es en lo que estamos incidiendo, ¿no? Como os decía, esto es un museo muy, muy comprensible en su tradición política, ¿no? Digamos, con un trabajo muy específico en las últimas décadas, y también un museo que se efectúa, digamos, el museo nace para albergar una obra de Picasso, como sabéis, de Guernica, que Picasso en su testamento había prohibido que volviese a España hasta que no hubiese una democracia. Quiero decir, la genealogía política del museo es esa. Y no voy a hablar de qué trata el cuadro porque creo que todos lo conocéis, pero quiero decir, es muy evidente para el presente y para los problemas que estamos teniendo en un momento de vuelta de guerras, ¿no? como el presente. Pero sí hay algo trascendental, ¿no? en esa herencia política. ¿Cómo lo transmitimos o lo traducimos a todo el museo? El museo, por ejemplo, su edificio es un antiguo hospital. Un antiguo hospital que en principio, claro, se puede traducir en una idea de un lugar para los cuidados. Pero si lo pensáis, un hospital que es una fundación real de hace 400 años, que lleva siendo el Hospital Público de Madrid durante 400 años, que hay gente que trabaja en el museo, que nació en ese museo como hospital, pues empiezan las cosas a complicarse, ¿no? Es precisamente el lugar donde las prácticas de exclusión se fabricaron sobre los cuerpos durante 400 años. ¿Qué cuerpos merecían ser salvados o no? ¿Qué cuerpos merecían tener unos cuidados determinados o no? Se decidía en ese espacio. Entonces, perdonad que insista en esos cuerpos, pero es que nosotros trabajamos, cuando venís a visitarlo, no vais a hablar con el director, sino que os movéis por las salas, tenéis que tener unas circulaciones, pues pasáis un proceso casero portuario de seguridad para poder acceder. Entonces, digamos que una primera parte que estamos trabajando muchísimo es todas esas amabilidades, formas de hacer descender esa institucionalidad pesada del museo, del museo masivo, ¿no? Del museo del turismo masivo, para que sea un museo cómodo, agradable y en el que no te pierdas, ¿no? Es una cosa muy básica, pero creo que traducir esto a lo real es muy importante. Por otra parte, también hemos transformado, y esto ya hemos empezado, y precisamente con la ayuda de, como sabéis, de Amanda de la Garza, que es la subdirectora artística del museo, una persona que espero que nos traiga también mucho intercambio con México continuado. Hemos transformado también la estructura de personal por completo. El museo tiene 520 personas, somos un museo muy grande, y digamos que estaba estructurado en 2 direcciones, la artística y la gerencial, que supongo que pasará lo mismo en cualquier lugar del mundo, en el que cada vez que hay un problema político, la gerencial es la que pesa, la artística como medio desaparece o es expulsada, y siempre genera ese problema además de una especie de franja limítrofe en donde lo artístico, digamos, lo administrativo está al servicio de lo artístico y siempre hay una especie de esnovismo, de distancia, de nosotros hacemos realmente el proyecto del museo y hay ahí unos Morlocks que manejan las manivelas y hacen que las cosas pasen, ¿no? Pues, digamos, hemos generado 3 direcciones nuevas, una de comunicación, otra, digamos, que es un gabinete institucional que nos permite el intercambio entre el interior del museo y el exterior, públicos, coleccionistas, formas de apoyo, en fin, todos, relaciones institucionales, todos aparatos que el museo tiene entre el interior y el exterior. Y por último, una dirección de estudios. Y esto os lo traigo porque para nosotros también es un punto fundamental. Hemos separado todo lo que tiene que ver con la producción de investigación de los programas públicos. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para que
no sé, si queremos pensar, imaginaos que el año que viene comenzásemos un proyecto sobre el exilio español en México y el camino de vuelta continuado a lo largo de los 60 y 70, pues a lo mejor resulta que ese proyecto de investigación provoca una transformación en capítulos futuros de la colección. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Hay que dar, ¿no? ¿Sí? Sí. Que se provocan unas transformaciones en nuestra colección, pero a lo mejor resulta que ese proyecto lo que tiene es un efecto en una exposición en el Marco de Monterrey o no lo sé, o en el futuro de una colección privada en Miami. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, otras formas de contaminación que vayan más allá de la forma de trabajo con un convenio, con una estructura formal, administrativa, como las que desgraciadamente nos encontramos como una forma de tradición literal en el trabajo diario del museo, ¿no? Y evidentemente también esto va a conllevar, que supongo que son los cambios más evidentes que veréis en los próximos 2 años, una transformación total en la presentación actual de la colección permanente, ¿no? Digamos que vamos a estar durante los próximos 3 años cambiando 3 pisos enteros del antiguo hospital, cambiando el lugar donde las exposiciones temporales estaban habitualmente, para precisamente generar todo un nuevo recorrido que llega literalmente, esperemos, hasta el presente, y que camina, digamos, en 3 etapas distintas, año 26, 27 y 28. Los públicos del arte que venís a ferias, pues si venís a Arco, esos 3 años iréis viendo las sucesivas transformaciones de la colección, pues los anacronismos y demás, y que nos van a permitir contar una historia del arte diferente donde, digamos, esto es una cosa que yo ya sostenía en mi trabajo anterior en el Centro de Arte 2 de Mayo, el Museo digamos, regional de Arte Contemporáneo de Madrid, donde es imposible definir el arte contemporáneo español sin pensar en América Latina. Simplemente es imposible, ¿no? No sé si sabéis esto, pero hace 2 semanas unas encuestas de demografía hablaban que 1 de cada 7 madrileños es latinoamericano a día de hoy. Pues ya la transformación es enorme. Seguramente si hablamos de la riqueza exponencial, pues también Latinoamérica seguramente nos está ganando la partida en Madrid, ¿no? Y eso es muy importante. Estas transformaciones que ya son desde el origen del museo, ¿no? O sea, también me recordaba Luis Pérez Olamas como desde el año 89 ya se hizo una primera exposición de Reverón en el museo, con lo cual, digamos, desde antes de que fuese fundado como museo y todavía era un centro nacional de exposiciones, ya tenía lo latinoamericano dentro. No es una moda de Arco y de los últimos años del mercado. Con lo cual hay algo fundamental que, bueno, si tenéis curiosidad en saber cómo vamos a trabajar con esto, podemos hablar con más detalle, pero creo que ya me toca pasar palabra. Pues muchísimas gracias. Sí, tendremos hacia el frente años que cada marzo disfrutaremos al Reina Sofía, y que además ha sido un museo efectivamente muy cercano a Latinoamérica, no sé, desde las últimas direcciones. Recuerdo Crudo y Cocido, y luego las 5 exposiciones trascendentales que se construyeron desde Reina Sofía y que definieron muchas visiones y problemáticas curatoriales que al día de hoy siguen circulando en nuestros pensamientos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar entonces a Daniel. Daniel, un gran curador de arte moderno y contemporáneo mexicano. Y Daniel, me gustaría, creo que sería importante que nos expliques un poco cómo vas a darle continuidad. Digo, el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes es uno de los museos que ostenta una continuidad en sus políticas de exposiciones desde que lo conozco. ¿Y qué otras nuevas visiones vas a incorporar al programa del Palacio de Bellas Artes? Eso no funciona. Gracias, Dayana. Gracias también por la presentación que hiciste, por el tiempo que le dedicaste a la presentación y al marco para empezar esta charla. Y a todas y todos, pues muchas gracias por estar aquí tan tarde. Como bien menciona Dayana, pues el Museo del Palacio de Bellas Artes, que la mayor parte de ustedes me imagino que lo conocen, tiene una tradición muy clara de hacer estas exposiciones antológicas de homenaje nacional y también algunas exposiciones de índole colectiva, ¿no? Y un poco es seguir con esta línea, pero tratando de cambiar un poco, ¿no? Un poco preguntando a quién se le deben estos homenajes nacionales, estas revisiones,
qué relecturas puede haber de la obra de ciertos artistas que son claves y que probablemente han sido muy revisitados, pero igual puede haber un nuevo acercamiento a través de una nueva óptica. También la idea de hacer exposiciones colectivas eh, bajo temáticas que puedan agrupar artistas de distintas, no solamente generaciones, sino también temporalidades. Nos gustaría trabajar en exposiciones que de una o de otra manera puedan reunir, por ejemplo, arte prehispánico con arte moderno y arte contemporáneo, un poco para hacer un diálogo más amplio y tratar de abordar este problema de lo nacional, de cierta manera. Otra manera para abordar el problema de lo nacional es pues tratar de lograr que las exposiciones del Palacio lleguen a distintas partes del interior de la República. Pero una de las cosas que más nos preocupa en este momento es la parte como educativa y de formación de público, porque el Palacio pues es igual el museo que muchas personas conocen, igual no conocen otro, ¿no? Es como una referencia y en ese sentido creemos que es muy valioso la parte formativa y educativa, pero el Museo del Palacio, debido a la misma historia del Palacio, que igual todo el mundo conoce el espacio, pero para aquellos que no lo conozcan, pues el museo es un inquilino dentro del Palacio de Bellas Artes y convivimos con el teatro, convivimos con las salas, como la Ponce, la Adamo Boari, que son utilizadas por todas las coordinaciones nacionales, literatura, teatro, danza, ¿no? Entonces, la señora Silvia Carreño, que es la gerente del Palacio y es la que le da lógica y orden a todos los que convivimos allá adentro y que es así un personaje espectacular. Ella dice, sí, ustedes son como nuestros inquilinos. Y dentro de esa historia del Palacio, pues el Museo del Palacio nace como unas galerías nacionales, pero sin ser en verdad un museo y sin tener la infraestructura que hoy en día requiere un museo. Entonces, por ejemplo, el Museo del Palacio de Bellas Artes no tiene un espacio fijo para las actividades educativas, o sea, no existen. Las presentaciones de los libros se hacen en el área de murales, a veces en la Adamo Boari o en la Ponce, dependiendo justo cuando nos toca en la coordinación con teatro, literatura, etcétera. Y ahora lo que queremos hacer, una de las cosas que tenemos ganas de hacer y que esperemos lograr, es que finalmente exista este espacio educativo y que esté en el vestíbulo, que es a nivel de la calle, porque también pasa que muchas personas entran, están en el vestíbulo, si van en un día que se tiene que pagar y no pueden pagar, no entran. Hay mucha gente que también entra y no entiende, la verdad, que está, porque ven el teatro y ven un mural a lo lejos, pero igual no lo entienden. Entonces, de nuevo, una de las ambiciones que tenemos es hacer este espacio ya permanente de mediación y para programas educativos en el área del vestíbulo, ahí como muy cerca del restaurante, además, para que sea como un referente y se vuelva también un referente de actividades que tengan que ver con el museo. Y también queremos, en la medida de lo posible, y de nuevo sin anticipar nada, pero volver el área del vestíbulo no solamente con el área educativa, sino también con pequeños proyectos o pequeños gestos, un espacio del museo, ¿no? Y que ahí se pueda ver como ciertas actividades del museo y que se explote el carácter público, ¿no? Del espacio y de los proyectos. Entonces vamos a trabajar también mucho en esa área del vestíbulo para tratar de lograr estas dos cosas.
estos pequeños proyectos que no estén limitados a las galerías, y sobre todo la parte educativa y con intenciones de formación de públicos. También, y desde la gestión de Alejandra de la Paz, se empezó con, y hablando de la colección, ¿no? Porque pues como mencionó Tayana, nuestra colección son los murales, que se han vuelto como segunda naturaleza ya, y mucha gente entra, los ve, los conoce, pero ha pasado mucho tiempo en que no se han revisitado uno por uno. Entonces desde el año pasado hubo una exposición que revisaba uno de los murales, específicamente de Diego Rivera. Este año vamos a revisar González Camarena, y el próximo año otro, ¿no? Y como lo que hemos podido ver con la exposición pasada y esta que se está trabajando a cargo del equipo curatorial, es que puede haber como relecturas de estos murales y volver un poco como crear un nuevo marco de entendimiento de estas obras modernas, que incluyen una pequeña exposición historiográfica, pero también invitaciones a artistas contemporáneos, productores contemporáneos, lo voy a decir, porque no solamente son artistas, también ha habido como escritores que den una nueva perspectiva desde su punto de vista particular de los murales. Vamos a hacer como pequeñas publicaciones y un poco como que se vuelva a, sí, darle una refrescada, ¿no?, a la colección permanente, que como digo, lo ven, pero hay como oportunidad de verlo de una nueva manera. Bueno, yo tengo un extraño papel en esta conversación porque soy moderadora y además debo presentar al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que casi todos los presentes lo conocen muy bien. El museo, como ustedes saben, nació en 1991 como una iniciativa de la sociedad civil y empresarial regiomontana. Lo que pocos saben de ese imaginario es que ese museo, conocido como el Museo del Empresariado Norteño, es un museo público-privado. Marco recibe un 33.3% de su presupuesto del gobierno del estado de Nuevo León. No siempre ha ocurrido así. Sin embargo, en estos momentos hay una sinergia muy seria entre el compromiso del gobierno y del empresariado local. A ese empresariado local se han sumado otros coleccionistas y empresarios del norte del país y del sur de Estados Unidos, y eso nos ha permitido generar un programa que le está dando alguna visibilidad al museo y que hemos visto en los últimos años. Yo soy la directora de museos que llegó a dirigir un museo 6 meses antes de la pandemia. Fue un desafío. Marco tuvo una situación, digamos, de límite. Sin embargo, también nos enseñó a cómo responder a las economías culturales, cómo reorganizar esas economías, y hemos establecido un programa que busca constantemente sinergias con nuestros partners en otras partes del mundo y obviamente en la Ciudad de México. Marco ha retomado esa visión, digamos, de revisitar algunas prácticas artísticas de Latinoamérica y de México que por una razón u otra no habían ocurrido. Y en este momento es un poco la línea curatorial que hemos estado desarrollando. Y yo diría que, a diferencia de estos 2 museos nacionales, nosotros estamos trabajando en también
ampliar nuestra colección privada y generar una nueva visión curatorial de Marco que se plantee desde cómo se ha construido la historia del arte contemporáneo vista desde el norte del país. O sea, y para eso, y hablando desde Monterrey, a nosotros nos toca revisar cómo el coleccionismo privado ha definido en distintos momentos de nuestra historia esa construcción histórica. Entonces, estamos trabajando en eso. Es muy probable que, les estoy hablando muy a futuro, de que el 2028 pueda ya estar inmerso, digamos, en esta visión. Estamos ampliando muchísimo la colección del Museo Marco. Todos los artistas que están exhibiendo en el museo han tenido una generosidad en la medida también en la que estamos llevando a cabo nuevas producciones, como realizan muchos museos. Eso nos está permitiendo también crecer la colección. Así es que yo diría que estamos buscando una coherencia entre nuestro programa de exposiciones y cómo estamos construyendo y avanzando en el coleccionismo desde Monterrey. Insisto, para mí es importante este problema de desde, porque es una de las pocas posibilidades que tenemos como institución de brindar otra construcción de la historia, otra construcción de la visión, digamos, del arte contemporáneo. No, ustedes recordarán, Marco tuvo aquellos grandes premios. De hecho, por aquí hay una artista que obtuvo uno de sus primeros premios a raíz de FEMSA. También, o sea, estaba el premio Marco, estaba el premio FEMSA. Todas estas sinergias fueron haciendo llegar a Monterrey a los creadores, tanto aquellos que estaban institucionalizados en su momento, como jóvenes creadores de todas partes del país que llegaban a esta ciudad por vía esos premios. Una parte de esos premios se conservan en nuestra colección. Estamos trabajando con curadores, investigadores del país. Y una de las cosas que me voy a atrever a hacer muy probablemente y muy pronto, si el curador estaría listo probablemente en un año y medio, es hacer una visión de eso que conocimos como neomexicanismo. Hacer una visión desde la representación del cuerpo, desde el problema del género, y alejarnos un poquito de esa construcción de alguna manera de paradigmas no muy clásicos. Así es que este tipo de discursos tuvo muchos referentes en los museos de Monterrey, pero también en las colecciones regiomontanas, y creo que es un compromiso, como decía Manuel, pero verlo desde este momento, con una visión crítica y deconstructiva que nos permita al mismo tiempo posicionarnos en relación a los temas de género, a las balanzas, de clases sociales, de representaciones de esas clases sociales. ¿Qué significa y qué ha significado estas problemáticas desde el norte del país? Entonces, es lo que estamos construyendo. No somos muy ricos. Somos un museo con un perfil, digamos, yo llamaría de una economía media. Sin embargo, que está logrando una estabilidad que le permite darle seguimiento a estas líneas de investigación que estamos trabajando.
me he quedado impactada con el proyecto de Daniel. O sea, no puedo esperarme a ver cómo el lobby del Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes se va a transformar. No, qué bueno que se va a transformar. Qué bueno que se va a transformar porque realmente es cierto que existe una distancia entre esa gran arquitectura y su público y que se vaya a complementar a través de este programa, de esta visibilidad educativa y pública. Creo que es un desafío interesante y muy importante. Para mí y para Marco, el desafío es ampliar un equipo de investigación. Eso que para ti es la historia del Reina Sofía, para nosotros es un desafío. Cómo generar y solidificar un equipo de investigación que no responda únicamente a un problema curatorial, sino a un problema de investigar para lograr estas nuevas posiciones que estamos buscando. Estamos trabajando en... No todo el mundo se quiere vivir a Monterrey. Entonces, estamos trabajando con un equipo internacional que va a estar yendo y viniendo y yo esperaría que ese fuera, digamos, la posibilidad de crecimiento desde Monterrey hacia otros lugares. Esas sinergias que de forma natural tienen que existir entre Monterrey y el sur de Estados Unidos. Esas sinergias, digamos, entre Monterrey, por ejemplo, y Dallas y Houston, que muy pronto van a comenzar a dar sus frutos también. Estamos trabajando con nuestros pares en esas ciudades, también en Austin, buscando mucho diálogo con ellos. Yo soy como muy propensa a recibir y dar, ¿no? O sea, establecer una política de cambios, pero que vaya de un lado y que regrese del otro. Entonces, estamos trabajando un poquito por ahí y bueno, ese es Marco en el siglo XXI y bueno, creo que es un buen momento. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Bueno, yo, o sea, tengo muy poco en mi gestión y he estado más siempre como del lado del público y me ha tocado ver pues el trabajo que ha hecho Dayana en Monterrey y también en el Reina Sofía y creo que son como cambios increíbles, ¿no? Como las ofertas, en el caso del Reina Sofía el cambio de discurso que ya se ve en la colección o en exposiciones. Eh, Temporales, ¿no? Que son como contenidos muy refrescantes y como un nuevo cambio. Entonces, pues sí, de mi parte, pues felicidades por ver, pues por el trabajo. Es mucho trabajo el que hacen, lo sé, de manera muy cercana y pues sí, felicidades. Bueno, yo creo que es el momento de abrir esta conversación hacia ustedes. Si hay alguien que quiera aprovechar la presencia de nuestros colegas aquí, es el momento de hacerlo. Justo quería ver si había alguna relación entre estos tres contextos de arte que estamos viendo, ¿no? En esta parte nacional en la que tenemos a la ciudad, con el Museo de Bellas Artes, Monterrey, que es esta parte del norte que justo trata de traer esta otra visión, y pues España, que justo estamos muy tenemos una relación que existe, pero que no muchas veces traemos a la mesa y la exponemos. A ver, hoy por hoy los ecosistemas son muy amplios y creo que no... ¿Sabes esto de que no está muy investigado y que es muy obvio y muy evidente de que digamos, un bioma, un espacio para la vida no funciona, no provee vida si no es absolutamente diverso, ¿no? Es la diferencia, la distancia entre las especies lo que permite precisamente que un bioma sea sano. O sea, la interdependencia entre lo diferente es lo que permite que algo funcione. O sea, que a pesar de las distancias geográficas, o sea,
Tayana y yo no llegamos a hacer nada nunca, es verdad, pero hemos dialogado muchas veces para hacer cosas con Madrid. Estoy seguro de que ahora las haremos desde el Reina Sofía. Lo mismo con respecto a esto. O sea, yo casi puedo contestarte con un ofrecimiento desde el lado europeo. El Reina Sofía, curiosamente, siendo uno de los museos más importantes de arte latinoamericano contemporáneo del mundo, en las últimas décadas nunca ha trabajado con instituciones latinoamericanas. No ha hecho proyectos con instituciones latinoamericanas de verdad, ha hecho intercambios, digamos, a través de la red de conjunturismos del sur, a través, evidentemente, de coleccionistas, de desarrollo de tal, pero no ha hecho coproducciones de exposiciones, etcétera. Y bueno, pues a mí me parece que un ejercicio de restitución básica, hablando precisamente en estos términos, es trabajar con instituciones de lugares tan importantes para el contexto español como México, ¿no? Con lo cual espero que este cruce transatlántico ocurra a menudo. Y bueno, creo que de alguna manera lo hemos dicho a lo largo de nuestra charla, y eso que definió Gerardo Mosquera, la contracara de la globalización es la localidad. Entonces, desde mi perspectiva, llevar ese diálogo entre lo global y el norte es quien nos va a definir y es quien nos está definiendo. Creo que quiero darle la gracia. ¿Hay alguien más? Sí. Muchas gracias. Me gustaría preguntar sobre esta postura de la que hablaba, ¿no? En cuanto a el museo y la práctica desde el museo como una posición política. Me queda muy claro cómo desde España y desde Madrid se está pensando en una narrativa que replantea críticamente, ¿no?, cuál ha sido la historia. Me hubiera gustado quizá, o me gustaría, en el caso de Monterrey y México, saber más o menos frente a estas presiones, ¿no?, que existen, ya sea por mantener cierta legitimidad, cierta institucionalidad, o frente a los balances y equilibrios que se tienen que hacer cuando hay donantes privados, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento y la construcción de su narrativa desde lo que se hace en sus museos? Gracias. Sí, pues de nueva cuenta mi gestión está empezando, entonces pues no he tenido oportunidad de hacer nada, o sea, sí, básicamente, pero sí me interesa mucho, ¿no? Un acercamiento, o sea, puedo hablar de mi práctica como historiador y como curador anterior, y pues siempre me ha interesado como un acercamiento crítico a fenómenos artísticos y también como una nueva lectura de ciertos personajes históricos, ¿no? Entonces, por ahí puedo decir que irá la línea de las exposiciones que haremos. Bueno, ya. Sí, yo nada más agregaría, y ahora me voy a desplazar hacia el programa pedagógico público, siguiendo un poco la línea de Daniel, y es decirte que para nosotros trabajar con ese empresariado es exactamente, es la misma responsabilidad que tenemos hoy en día, por ejemplo, como trabajar con todos los grupos de migrantes para quienes Monterrey era el paso hacia Estados Unidos, y sin embargo hoy en día se está convirtiendo en el lugar donde probablemente van a permanecer. ¿Qué va a definir la sociedad regiomontana al futuro? Eso es parte de nosotros también en este año y al futuro. Yo te diría, estamos comenzando a trabajar con un artista colombiano inglés, con Oscar Murillo, y comenzamos a hacer este programa de sus telas, ¿no? Y están llenas las telas de historias venezolanas, cubanas, centroamericanas, y esa parte también va a definir a Marco a futuro. Así es que yo diría que por ahí también tendríamos que ir, también tendría que estar nuestra personalidad institucional, también tendría que estar nuestra visión curatorial. Y por último, yo decirles que
Marco, a lo mejor algunos de ustedes tienen un tiempo sin ir a Monterrey, pero algo que hemos logrado es que ahora también sea gratuito los domingos. Que en una sociedad postindustrial como la regiomontana es un gran logro el que hemos tenido. Así es que hoy el museo es el domingo, digamos, esa gran plaza que conocemos, esa macroplaza está dentro de Marco. Entonces, pues por ahí más o menos vamos trabajando. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos el honor de cerrar este primer día de charlas en la Feria de Arte Contemporáneo de México. Muchas gracias a la dirección de esta feria por habernos invitado y por habernos permitido cerrar con mariachi. Muchísimas gracias y buenas tardes.